hermanos de Iglesia Vida Abundante, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Y quisiera hablarles acerca de la protección divina. ¿Conocen ustedes un deporte que se llama espeleología? La espeleología es un deporte que ha ido creciendo en estos últimos años y hay varias películas al respecto, que es la exploración de las cuevas. Exploración de las cuevas, y tienen ríos subterráneos y tiene es como algo bien emocionante para algunos, pero también tiene sus peligros y es como el tema de la adrenalina y la sensación de aventura la que lleva a estos deportistas a practicar este deporte. Y resulta que el rey David en su tiempo también estuvo en una cueva, pero el motivo del que él estuvo en una cueva no era en la búsqueda de las aventuras, sino que él había tenido que salir de la presencia del rey Saúl arrancando, porque habían habido muchas intentonas de asesinarle, y él tuvo que arrancar y salir, y eso significó que había perdido su empleo, había perdido su matrimonio, había perdido su sueldo, y termina escondiéndose en una cueva en territorio filisteo. Pierde a sus padres, los pierde todos. Y los filisteos sabían de que en ese lugar se había escondido el principal guerrero de Israel. Y él estaba ahí escondido en ese tiempo. E incluso se escapa por los pelos. David se salva fingiendo locura frente al rey Abimelech. Y haciendo todo en ese contexto es donde él llega a la cueva que se llama Adulam. Entonces les decía de que estando en la cueva, la situación para David se pinta fea. No había comodidad, no había dónde estar, no había dónde dormir, ¿cierto? Era una situación incómoda. Y estando él en esa cueva, llegaron 400 personas que se identificaban con la causa de David, que querían seguirle. Y una vez estando ellos ahí con él tiene que decir algunas palabras para animar a estas personas, para animarles a que sigan siendo leales al Señor. Y a pesar de que puede ser una situación súper contradictoria en la carencia que se encontraba David, en la necesidad que se encontraba David, él les anima a adorar al Señor en todo tiempo y les anima a seguir fieles a Dios, a pesar de que él mismo se encontraba en una situación súper diferente. Entonces, yo le pregunto a usted si usted alguna vez ha sentido una necesidad así fuerte. De las necesidades que yo le hablo pueden ser necesidades también emocionales, pueden ser necesidades económicas, pueden ser necesidades físicas, pueden ser necesidades psicológicas, ¿cierto? Hay personas que tienen necesidades extremas, que sufren persecución, obviamente quizás no es el caso de ninguno de nosotros, pero David se encuentra en todas esas situaciones que yo le he nombrado en ese momento. Y él tiene que exhortar a estos 400 hombres que llegan con él a mantenerse confiados en el Señor. Y David elabora el Salmo 34 para animar a esas 400 personas a confiar en Dios en un momento de gran necesidad. Y quiero compartirle algunos puntos que tienen que ver con este salmo. Y el primero es que la alabanza de uno será la alegría de los demás, o será para alegría de los demás. Si partimos leyendo el Salmo 34, del 1 al 3, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Cuando David parte este salmo diciendo, ¿cierto? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, tiene que ver con la tremenda salvada que se había pegado al haber salvado de Abimelech en ese momento. O sea, bendeciré a Jehová porque mira de la que me salvé. Es como cuando a usted le pasa algo cuando le pasa algo grave, cuando está al punto no sé, se libró de un accidente, cuando llega a una esquina y pasa un camión y usted dice, de la que me salvé.
¿cierto? Pero en este caso era con persecución. Ese tipo, cuando uno dice, oh, gracias a Dios de la que me salvé, de esa sensación le estoy contando, ¿cierto? Nacen este tipo de expresiones, este tipo de palabras, ¿cierto? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, qué liberación, qué provisión, qué tremenda salvación. Y alguien que vive una cosa así dirá, chuta, Dios sí se preocupa de nosotros, sí se preocupa de mí, habrá que decirlo, habrá que cantarlo, habrá que glorificar a Dios por lo que Él hizo en mi vida. ¿Ya? Puede ser una liberación puntual de un peligro como el que le acabo de contar de ejemplo, como también puede ser el caer en cuenta, ¿cierto?, de la salvación tan grande que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo, de haber sido librados de la condenación, ese tipo de cosas. Lo cierto es que si Dios ha actuado de esa forma, protegiéndonos, interrumpiendo, salvándonos, librándonos, en algún momento propicio, en algún momento dado, ¿cierto? Es obviamente que lo hará más veces. Dice Romanos 8:32 que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, la persona que ha visto de cerca el peligro o la muerte, es la persona que dice, ¿cierto?, y alaba al Señor y glorifica al Señor. Y dice, como dice el Salmo 22:25, de ti será mi alabanza en la congregación, ¿cierto? Que compartirá con los demás su experiencia y pondrá alabanza, ¿cierto? Dará testimonio de lo que Dios ha hecho. Y David se da cuenta de que su alegría en Dios por lo que libró contagia a otro. Por eso sigue diciendo que lo oirán los mansos y se alegrarán. Pues él estaba pensando en todas las personas que están junto con él en esa cueva, que quieren unirse a su causa, y son los mansos, son la gente que se ha visto, ¿cierto?, privada de tierra, de trabajo, de recursos, que arrancaron también de Saúl para unirse con él, y llegaron y están en la misma condición que David en la cueva, pero todos juntos ahora. Entonces David con ellos se encuentra en la misma situación y los anima. ¿Ya? Cuando nosotros como cristianos desprendemos alabanza entre medio de nosotros, nos apoyamos, nos da fuerza. A lo mismo también como si hacemos lo contrario. Si nosotros nos entregamos a la queja, a la crítica, eso provoca también incredulidad y se contagia en forma negativa a los demás. Entonces es importante que nosotros nos compartamos palabras de ánimo, palabras de consuelo, y siempre recordar la obra de Jesucristo, o recordar de qué otras cosas nos ha librado el Señor. Quizás estemos pasando en un preciso momento por una situación difícil que nos haga dudar, pero el recordar lo que Jesús, o las situaciones que hemos tenido en nuestra vida en las cuales Dios ha salido a nuestro paso, a nuestro favor, nos dará ánimo para saber y confiar de que Dios nuevamente va a repetir esa obra con nosotros y nos va a salir al paso y nos va a sacar en victoria. Eso es importante que podamos recordar, que siempre estemos agradecidos y alabando a Dios. Creo que Pablo escribe dar gracias a Dios en todo. Y David compone este salmo porque quiere transmitir su confianza en Dios, que los que se han juntado con él, ¿cierto?, también van a recibir junto con él esta provisión de Dios. La alabanza de David fomenta la confianza de Dios entre toda la gente que llegó a estar con él, y que Dios puede hacer lo mismo también para nosotros, siguiendo este ejemplo bíblico. El otro punto es que la liberación del peligro recuerda que el Señor siempre suple para los suyos. El Salmo 34, del versículo 4 al 10 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran necesidades? Porque la necesidad aviva el temor de aquella cosa que falta, que nunca va a ser suplida. Salud, trabajo, amor, dirección, alegría, etc. Lo que nosotros pensamos, esa carencia nos insinúa de que podría ocurrir lo peor. Por eso David, cuando describe su liberación del peligro, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Jesús afirma que el Padre sabe todo lo que necesitan sus hijos, incluso antes de que ellos le pidan. Y luego promete que el Padre proveerá todo lo que haga falta a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, que dará buenas cosas a sus hijos que le piden. Y de la misma manera el apóstol Pablo recuerda que Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. También podemos tener un ejemplo de la experiencia de Israel cuando estaba en el desierto. Ellos estaban en un lugar donde no había nada, era un desierto. Y aún así Dios les suplía de alimento y de agua, mientras ellos se mantuvieran firmes, fieles al Señor. Leyendo un comentario bíblico acerca del peregrinaje en el desierto, leí algo que decía que el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto iba a ser corto, debería haber sido pequeño, pero se extendió muchos años. Y ese viaje en el desierto, donde faltaba todo, era precisamente para cimentar la relación del pueblo con su Dios. Al descubrir que Él supliría cada paso cualquier cosa que fuera necesaria, ellos confiarían siempre en las buenas intenciones de Dios. Y sabiendo que el final del trayecto sería una tierra donde fluía leche y miel, irían pidiendo con fe a cada momento. Expresarían su dependencia por medio de la oración de la fe, y esa dependencia total abriría paso a la bendición. O sea, que el tiempo de necesidad, el tiempo de angustia, nos permite cimentar y aumentar nuestra fe. Para eso es. Para eso Dios permite esos momentos difíciles, para que nuestra fe sea aprobada, para que nuestras convicciones sean cimentadas, para que después, cuando suceda otra cosa más fuerte, usted tenga una convicción firme y esté tranquilo de que Dios está con usted y que la protección del Señor está con usted. ¿Me va siguiendo? Este proceso de necesidad, de súplica, de provisión, ¿cierto?, como la del desierto, se repite constantemente en la vida de nosotros, de los cristianos. David, cuando escribe repite algo muy parecido durante estos versículos que leímos del 4 al 10, y es buscar al Señor, mirar al Señor, clamar al Señor, temer al Señor. Y estas palabras, estos verbos resumen la intensidad de un alma que se ha convencido de que su única fuente de ayuda en el fondo es Dios. Y eso es a lo que nosotros debemos apuntar. Yo puedo salir a trabajar todos los días porque Él me ha provisto. Yo puedo poner pan en la mesa todos los días porque Él me ha provisto. Yo me voy tranquilo y dejo mi casa porque sé que Dios me la va a cuidar, porque Él ha provisto. Pero yo también hago mi parte. Yo también clamo al Señor, yo también busco al Señor, yo también protejo al Señor. ¿Se levanta usted en la noche cuando va al baño y pone las manos sobre sus hijos en la noche? Yo hago eso. Cubrir su casa, cubrir a su familia. O sea, también es de nosotros. Nosotros también hacemos nuestra parte. Esta porción que leímos recién de la palabra termina con la certeza de que nada falta a los que le temen. Dios suplirá todo lo que sea necesario. Protección, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿pero cómo lo hace? Porque no es que aparezca un sueldo en su puerta, no, ¿cierto? Eso es lo que he venido diciendo. Nosotros también hacemos nuestra parte. Cuando la palabra dice, ¿cierto?, de que Dios entregaba el maná, Dios proveía, pero eran ellos quienes tenían que salir a recogerlo, a buscarlo, ¿cierto? Dios provee, pero nosotros tenemos que salir a cumplir nuestra parte y a cumplir en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Esto significa que
Cuando David afirma de que nada va a faltar a los que temen al Señor, está diciendo que el Señor también nos va a decir cuál es la parte que nos toca a nosotros hacer, cuál va a ser nuestra responsabilidad. El cumplir con nuestra parte con el Señor también lleva al siguiente punto, que es que Dios suplirá con creces nuestras necesidades si nosotros le ponemos a Él en primer lugar. Voy a continuar leyendo el Salmo 34 del 11 al 22, que dice: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni con uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. David empieza diciendo: venid, hijos, oídme. Él está pensando en esas 400 personas que están con él en la cueva. La preparación más importante para un futuro incierto es que el corazón de cada uno esté en condiciones nutrido plenamente por la palabra de Dios, por el temor del Señor. El vivir en el temor de Dios también es algo que se puede enseñar, que se puede practicar y que se puede aprender. Cuando David hace la pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? O es como que quisiera decir, porque le habla a esos 400 y le dice, bueno, ¿quién quiere seguir en esta cueva? Y después, cuando Dios lo disponga, vamos a estar mucho mejor haciendo otra cosa. Como eso, ¿cierto? Y él plantea la forma, la solución para eso. No está hablando acerca de una dieta o de seguir un camino en específico, sino de vivir una vida recta delante de Dios. O sea, frente a la necesidad, hay que buscar a Dios de forma intensa. Punto. Y presentarle todas las cosas que nosotros necesitamos, todas las carencias a vida. Pero también hace falta comprometernos con su voluntad y seguir sus directrices. Entonces, en el fondo es eso. Llevar nuestra vida recta delante de Dios. La promesa final de estos versículos es que ningún hueso será quebrantado. Significa que al final ningún daño irreparable vendrá sobre nosotros, ningún daño permanente, creo yo. Creo que podemos vivir tranquilos, creo que podemos vivir protegidos y confiados, pero haciendo nuestra parte, y que el Señor nos va a proteger, a proveer y a rescatar. Dios te bendiga.